Las sirenas son un elemento básico de los cuentos de hadas y el folclore. Su combinación de características humanas y piscícolas han cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Y sigue cautivándonos con sus misteriosas formas y sus vidas acuáticas ocultas. Si crees que sabes todo lo que hay que saber sobre las sirenas, piénsalo otra vez. Estas míticas criaturas son más complejas de lo que creemos. Y es por eso que hoy he traído para ti algunos datos interesantes sobre las sirenas que podrían sorprenderte y tal vez incluso te inspiren a aventurarte en busca de alguno de estos seres tan fascinantes. Yo soy el documentalista y esto es 7 cosas que no sabías sobre las sirenas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En algunas culturas, las sirenas son consideradas diosas o demonios. Las sirenas se encuentran en los mitos y leyendas de varias culturas del mundo. En algunos lugares, las sirenas eran consideradas diosas, mientras que en otros se las consideraba demonios. Los antiguos chinos creían que las sirenas traían buena suerte o fortuna, pero los inuit las consideraban espíritus malignos. Las sirenas solían ser representadas como criaturas terroríficas con dientes largos y afilados, con pelo salvaje. Existen historias de navegantes que hablan acerca de monstruos femeninos que invadían los barcos durante las noches. Decían que ponían a dormir a todos los tripulantes mediante una especie de encanto. Posteriormente robaban comida y algunas veces, incluso, llegaban a faltar 1 o 2 personas. En este sentido, las sirenas solían ser representadas como grotescas y horribles. Eran seres a quienes los marineros temían tanto que, cuando se iban a dormir, colocaban tapones de todo tipo en las orejas para no escuchar el canto de estas criaturas y así evitar caer en un sueño profundo. Número 2. Las sirenas tienen la capacidad de encantar tanto a los humanos como a la vida marina. Se dice que las sirenas del folclore tienen la capacidad de atraer a las personas y a las criaturas marinas con sus voces, que son encantadoras. Las sirenas pueden utilizar sus voces melódicas para hipnotizar tanto a los humanos como a los peces, provocando en ocasiones que se ahoguen. Los antiguos griegos creían que las sirenas utilizaban sus voces para cantar a los marineros hasta la muerte. Mientras que los inuit pensaban que las voces de las sirenas podían aturdir a sus presas, paralizándolas de miedo. Las sirenas también pueden usar sus voces para calmar el mar durante las tormentas, tranquilizando las olas y en ocasiones guiando a los barcos a través de aguas peligrosas. Número 3. Las sirenas poseen poderes mágicos. Junto con sus encantadoras voces, las habilidades de cambio de forma de las sirenas las convierten en una fuerza a tener en cuenta. Las sirenas pueden mezclarse perfectamente con la fauna marina gracias a su capacidad de camuflaje. Además, tienen la capacidad mágica de transformarse en humanos a voluntad y viceversa, cambiando sus bellas colas por pies, logrando salir del agua y caminar en la superficie de la tierra.
Se cree que esta capacidad de cambiar de forma entre la humana y la de sirena se utiliza a menudo para que las sirenas viajen por tierra, pero deben tener mucho cuidado de no ser sorprendidas o atrapadas. Algunas personas, sobre todo las brujas o los magos, conocen muy bien las propiedades mágicas de estos seres. Por ejemplo, se dice que el agua de sirena puede curar cualquier mal. Esta se obtiene metiendo a la sirena en un estanque o piscina con agua. Luego de varios días, el líquido adquiere poderes curativos, que son utilizados para curar todo tipo de males. ¡4! El pelo de las sirenas es siempre de color plateado brillante. El color del pelo de las sirenas es un misterio, ya que nadie con el interés adecuado ha podido atrapar una el tiempo suficiente para acercarse y examinarla. No obstante, en las obras de arte, las sirenas suelen ser representadas con un pelo plateado brillante. Hay muchas teorías sobre por qué el pelo de las sirenas es plateado, pero algunos creen que las sirenas se tiñen el pelo y que no todas tienen el mismo color, mientras que otros creen que la sal del agua del mar lo vuelve plateado. Otros pocos creen que el pelo de las sirenas es plateado por naturaleza y que se aclara con el tiempo, o que el color depende del clan al que las sirenas pertenecen. Número 5. No todas las sirenas son hermosas. En tu imaginación y la mía, las sirenas son todas criaturas hermosas y gráciles. Sin embargo, las sirenas del folclore se describen a menudo como criaturas horribles con escamas de pescado podridas, pies palmeados y tentáculos parecidos a los de un pulpo en la cabeza. A medida que la mayoría de las sirenas evolucionaba, también lo hacía su aspecto. Las sirenas se volvieron más bellas con el paso del tiempo y los artistas comenzaron a representarlas con pelo largo y escamas de pescado lisas y brillantes. En la actualidad, las sirenas son representadas como mitad pez y mitad humano, con extremidades superiores humanas y aletas de pez en la parte baja, con una larga cabellera. 6. Aunque las sirenas pueden respirar bajo el agua, solo pueden permanecer en tierra durante un corto periodo de tiempo sin ayuda. Las sirenas son seres acuáticos. Tienen unas branquias especiales detrás de las orejas que les permiten respirar bajo el agua. Cuando las sirenas deciden visitar tierra firme, llevan accesorios especiales, como un collar o una pulsera de conchas marinas, o cualquier objeto o elemento que pertenezca al mar junto con mucha agua para tomar. Se supone que esto mantiene sus branquias húmedas para poder respirar. No obstante, las sirenas no están hechas para vivir en tierra durante mucho tiempo. Rápidamente se debilitan y comienzan a enfermar, y su piel adquiere un color verde enfermizo. Las sirenas solo pueden permanecer en tierra durante un corto periodo de tiempo antes de que su salud se deteriore. Del mismo modo, los humanos no podemos vivir bajo el agua indefinidamente. Si permanecemos demasiado tiempo bajo el agua, perderíamos el conocimiento y nos ahogaríamos. ¡7! Se cree que las sirenas habitaban en la Atlántida. Existen relatos griegos que dan pistas o sugieren que las sirenas podrían haber coexistido con los atlantes, que hace mucho tiempo esta civilización y las sirenas reinaron el mundo. Otros dicen que las sirenas son descendientes de los atlantes, quienes se vieron obligados a modificar sus cuerpos luego de la gran catástrofe e inundación de la ciudad de Atlantis, y que ahora se encuentran escondidos bajo el mar,
pudiendo salir a la superficie convertidos en sirenas o tritones, es decir, la versión masculina de las sirenas, solo para observar el mundo y estudiar a los humanos. Conclusión. Las sirenas del folclore son muy diferentes de las sirenas modernas de hoy en día. Mientras que las sirenas del pasado eran representadas con apariencias grotescas y personalidades aterradoras, las sirenas modernas son seres acuáticos pacíficos con encantadoras voces musicales. Las sirenas de hoy son criaturas hermosas, gráciles y mágicas que están destinadas a vivir su vida bajo el agua. La próxima vez que navegues por el mar y veas una sirena, ten en cuenta que podrías estar ante una criatura hermosa y mágica, pero también salvaje y peligrosa. Yo soy el documentalista y esto fue 7 cosas que no sabías sobre las sirenas.